Buenas tardes y bienvenidos a nuestro teórico práctico de gramática 2018 y en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema frases verbales. En primer lugar vamos a retomar algunos conceptos que vimos la clase pasada respecto de la definición de la frase verbal, las pruebas de reconocimiento y la clasificación semántica de las perífrasis. Luego les ofrezco la resolución de los ejercicios que les mandé en la guía durante la semana que recibieron por mail a través del campus y finalmente el último ejercicio de la guía se los dejo para que ustedes lo hagan por escrito y me envíen la resolución durante esta próxima semana con plazo 23 de mayo a mi dirección de mail. Vayan entonces siguiendo de a poco la resolución de cada uno de los ejercicios de la guía que les va a servir para poder hacer el último, que es el que me tienen que enviar. Nos vemos en nuestro próximo video. Vamos a comenzar repasando algunos conceptos relacionados con la definición de frase verbal y su reconocimiento. Una frase verbal es la unión de dos o más verbos que equivalen a una forma simple de la misma base del verboide. Es decir, una frase verbal funciona como un solo núcleo verbal en la oración. La frase verbal solo admite conmutación léxica. Esto quiere decir que el verboide solo puede ser conmutado por otro verboide del mismo tipo. Es decir, infinitivo por infinitivo, participio por participio y gerundio por gerundio. Los dos verbos que constituyen la frase verbal son, en un caso, verbo auxiliar, cuando hablamos del verbo conjugado, es el que manifiesta las categorías morfológicas de tiempo, modo, aspecto y las que obtiene por concordancia con el sujeto de persona y número, y el verbo auxiliado o principal, que es el verboide porque es el que tiene la mayor carga léxica en la frase. Vimos también los distintos tipos de frases verbales. En primer lugar, las de tiempo compuesto, que son las que se construyen con verbo haber más participio no concordado. Cuando hablamos de participio no concordado, nos referimos a que no manifiesta la conexión sintáctica de concordancia en género y número con el sujeto. Tienen el ejemplo en pantalla, habíamos sido, en donde sido no necesariamente y no estrictamente concuerda con el sujeto. Por eso se habla de frases verbales de tiempo compuesto, en donde participio básicamente muestra la acción como realizada, finalizada o perfecta, pero no concuerda con el género y número del sujeto. En segundo lugar, vimos el grupo de las frases verbales pasivas, que es un tema que van a desarrollar, me refiero al del enfoque pasivo, extensamente en teóricos. En el caso de la pasiva con ser, la frase verbal se construye con verbo ser más participio concordado en género y en número con el sujeto. Tienen en pantalla el ejemplo, las sanciones fueron impuestas, en donde el participio impuestas concuerda en género y número con las sanciones, que es el sujeto de la oración. Por último, tenemos el grupo de las frases verbales de verboide. Si bien los dos grupos anteriores también incluyen verboides, por supuesto, porque eso está en la naturaleza de la frase verbal, nos referimos estrictamente a las de infinitivo gerundio, como por ejemplo, terminaron de comer muy tarde. En la guía que recibieron por mail a través del campus van a encontrar hacia el final dos cuadros, uno con la prueba de reconocimiento que podemos utilizar para determinar si estamos frente a una frase verbal y otro con la clasificación semántica de las frases verbales. Vamos a desglosar ahora, a modo de repaso, cuáles son esas pruebas de reconocimiento que podemos utilizar para que después ustedes puedan realizar la ejercitación con mayor facilidad. En primer lugar, cuando estamos frente a una construcción con infinitivo, la prueba que vamos a aplicar o las pruebas que vamos a aplicar consisten en la sustitución del verboide
en este caso el infinitivo, por un nominal, por un pronombre o por una proposición o cláusula encabezada por qué. El ejemplo que tienen en pantalla es debo ordenar mis libros. Como vemos, la sustitución en los tres casos es inadmisible. Por lo tanto, estamos frente a una frase verbal. Es decir, cuando no pasa la prueba, quiere decir que se trata de una perífrasis. Si no, será otro tipo de construcción con infinitivo. En las construcciones de gerundio, la prueba de reemplazo es intentar hacer una pregunta con cómo y ver si el gerundio puede ser respuesta a dicha pregunta. El ejemplo que tienen en pantalla es la fiesta viene saliendo cara. Saliendo, que es el gerundio, no admite ser respuesta a una pregunta del tipo ¿cómo viene? Por lo tanto, se trata de una frase verbal. Y en el caso de participio, la prueba es ver si podemos, por un lado, reemplazar el participio por un adjetivo, dado que esa es una de las funciones que puede cumplir el participio, coordinarlo con otro adjetivo o hacer una pregunta con cómo y que el participio sea la respuesta. Como vemos en este caso, no pasa las pruebas y por lo tanto se trata de una frase verbal. Como les dije recién, también en esa guía van a encontrar la clasificación semántica de las frases verbales. Cuando hablamos de clasificación semántica nos referimos a los valores de significado que pueden aportar las frases verbales en su conjunto, es decir, la suma de los dos verbos es lo que constituye en la frase verbal el aporte de un nuevo significado, que puede tener que ver con lo temporal, con lo aspectual o con lo modal. Cuando hablamos de lo temporal nos referimos a que la suma del verbo ir a más infinitivo nos puede aportar un valor temporal de futuro. Cuando hablamos del aspecto nos referimos a la actitud del hablante respecto de la acción, al desarrollo interno de la acción que se pone en evidencia en la construcción de la frase verbal. Y cuando hablamos de lo modal nos referimos al valor que aporta el hablante con la actitud que expresa respecto de la acción, y esto tiene que ver con lo obligativo, la posibilidad, lo hipotético y otros valores modales que luego vamos a ir desglosando. En primer lugar, entonces, dentro de los valores semánticos de las frases verbales, señalamos el valor de temporalidad. El que se expresa es básicamente el del tiempo futuro compuesto, que se construye con verbo ir, la preposición a y el infinitivo. Este es un tiempo muy extendido en el español rioplatense frente al futuro simple. Tienen el ejemplo de van a construir un edificio en este predio, en donde el valor temporal de futuro se expresa en la conjunción de van y de construir y no en cada una de las partes por separado. Como dijimos también, al hablar de aspecto nos referimos al desarrollo interno de la acción, a cómo el hablante concibe ese desarrollo interno de la acción y en qué aspecto considera importante focalizar, ya sea en el inicio de la acción, en la repetición, en la terminación. Tienen en pantalla entonces el aspecto incoativo que nos marca el comienzo de la acción, el terminativo que nos marca el cierre, el fin de la acción, la inmediatez o final reciente, la interrupción de un proceso, la culminación de un proceso, y en todos los casos aparecen cuáles son los verbos que típicamente parecen combinarse con infinitivos o gerundios según el caso para expresar estos valores aspectuales. En cuanto a las frases verbales modales, nos referimos a la actitud del hablante respecto de la acción, y esa actitud puede tener que ver con la necesidad y obligación, como es el caso de las frases verbales con tener que, deber, haber que, más infinitivo, las de posibilidad o permiso, que son típicamente las de verbo poder, más infinitivo, las hipotéticas y las aproximativas. Todos estos subtipos los tienen desglosados con ejemplos en aquel cuadro del que les hablaba, incluido en la guía.
En la guía de frase verbal que recibieron por mail tienen una serie de actividades. La primera la resolvimos en nuestro video anterior. Vamos a pasar ahora a la segunda actividad que les pedí fueran realizando durante la semana. Así podemos hacer la corrección a continuación, construcción por construcción. El objetivo, que ustedes determinen mediante las pruebas de reconocimiento si la construcción en cuestión es o no una frase verbal. Entonces vamos a resolver la primera parte del segundo ejercicio. Se les pide que determinen si las construcciones subrayadas son frases verbales y para eso tienen que aplicar las pruebas de reconocimiento que estuvimos viendo. El título de la nota dice: viajes de egresados, como Bariloche cuesta más que el Caribe, están creciendo las salidas al exterior. Es decir, tienen que determinar si están creciendo es o no una frase verbal de gerundio. Vemos que el verboide no admite ser respuesta a una pregunta con cómo están creciendo, de modo tal que sí es una frase verbal. Las siguientes construcciones pueden pagar y es frase verbal, porque no admite las pruebas para las frases verbales de infinitivo. Ahí abajo las tienen explicitadas las pruebas. Pueden el pago o pueden eso o pueden que paguen, no son admisibles. Lo mismo pasa con la siguiente, pueden costar, que es frase verbal. Las dos frases verbales tienen un valor modal de posibilidad. Luego le sigue deberán pagar. Tenemos que pensar cuál de los dos verbos tiene mayor carga semántica respecto de lo que se está diciendo. Y en este caso el infinitivo es el que aporta la mayor carga. Lo que dice el hablante es que hay que pagar. Si uno tuviera que reemplazar toda la construcción por una forma verbal simple, elegiría pagar. Y además obviamente no pasa las pruebas que mencionamos previamente. La siguiente es está ofreciendo, que es frase verbal y marca un aspecto durativo. En la prueba de la pregunta con cómo no es admisible, cómo está ofreciendo, y sabemos que cuando la prueba no funciona es frase verbal. Para que sea frase verbal, la respuesta no debe funcionar. Si seguimos avanzando en el texto, encontramos la construcción está pidiendo, que es una frase verbal de gerundio. Podemos aplicar las pruebas de reconocimiento, en este caso la de la pregunta con cómo está pidiendo no es admisible, de modo tal que se trata de una frase verbal de gerundio de aspecto durativo. Luego tenemos está muy atado a la cotización del dólar. La construcción a analizar es está atado o está muy atado. ¿Admite la pregunta cómo está el valor? Sí, porque la respuesta puede ser está atado a la cotización del dólar. E incluso podríamos coordinar atado con otro adjetivo. Está atado a la cotización y alto. Es decir, el verboide puede ser respuesta a una pregunta con cómo y puede coordinarse con otro adjetivo, incluso reemplazarse con otro adjetivo. Entonces no es una frase verbal. Lo que nos muestra la prueba es que atado está funcionando como un adjetivo y no como un verbo en una frase verbal. Luego tenemos la frase está generando, que es igual a las anteriores, es una frase verbal de gerundio. Vemos las dos últimas construcciones subrayadas en este texto del ejercicio 2. La primera es viene creciendo, que es una frase verbal de gerundio que muestra aspecto progresivo. Y la última es prevemos llegar. La prueba que podemos hacer es el reemplazo del infinitivo. Prevemos eso, prevemos la llegada, prevemos que llegaremos. Por lo tanto, confirmamos que no se trata de una frase verbal, sino que el infinitivo cumple la función de objeto directo. Lo prevemos eso, prevemos la llegada, prevemos llegar a 8.000, a 10.000. Entonces, llegar es el núcleo de una construcción endocéntrica verboidal, dentro de la cual a 8.000 a 10.000 podría ser un objeto preposicional. Lo que está mostrando esto es que el verboide está funcionando como un verbo dentro de una construcción endocéntrica verboidal. Vamos a pasar ahora al ejercicio 3 de la guía, en el que vamos a trabajar con letras de canciones. Vamos a analizar las letras de Cerati y de Spinetta. Acá les pido que traten de indicar si las construcciones subrayadas son frases verbales y, en caso de que lo sean, a qué clase pertenecen y qué valor semántico aportan. La primera construcción es voy a hacer,
que es efectivamente una frase verbal, y desde el punto de vista semántico está expresando un valor temporal de futuro. Ya dijimos que irá más infinitivo expresa valor temporal futuro, y luego tenemos la siguiente, que es sueles dejar, que es una frase verbal que expresa aspecto de tipo habitual. La siguiente es estoy abriendo, que es frase verbal y muestra aspecto durativo. Pasamos a la segunda letra de Cerati, que es la de 1.000.000 de años luz. La primera construcción a analizar es vuelve a partir. Vuelve a partir es una frase verbal de aspecto iterativo, es decir, reiterativo. Y aturde saber, en la que quiero que nos detengamos, porque el sentido nos lleva hacia atrás en el texto. Es decir, saber de las historias pasadas ya no me aturde. Saber de las historias pasadas es una construcción endocéntrica verboidal que cumple función de sujeto de la oración. Dentro de la construcción hay un núcleo saber y un objeto preposicional. Ya no me aturde es el predicado de la oración. El verbo principal es aturdir y me cumple la función de objeto directo. Entonces, aturde saber no es frase verbal. Pasamos ahora a la primera letra de Spinetta, seguir viviendo sin tu amor, donde tenemos podrá elegir como primera construcción, es una frase verbal modal de posibilidad, de las que se construyen con verbo poder más infinitivo. Quiero estar no es frase verbal, puedo utilizar las pruebas de reemplazo del infinitivo, quiero eso, lo quiero. Seguir viviendo es frase verbal de aspecto durativo, continuar viviendo. Y vuelvo buscando no es frase verbal porque admite la prueba de reemplazo con cómo. Cómo vuelvo buscando. En este caso, buscando tu querer, buscando es el núcleo verboidal de una construcción endocéntrica. En la segunda letra de canción de Spinetta encontramos primero puede andar, que es una frase modal de posibilidad, del mismo modo que puedo mirar. Vas a ver, en cambio, es una frase modal de temporalidad futura. Dejaron de llover es una frase verbal aspectual que señala aspecto de interrupción de un proceso. Tenés que parar es una frase verbal modal que señala necesidad u obligación. Y vi muriendo no es una frase verbal, y aquí podemos aplicar la prueba de divergencia de sujeto, es decir, quien ve no es la misma que quien muere. Esa es la prueba de reconocimiento parcial que aporta Rossetti, que nos señala que cuando hay divergencia de sujeto no va a haber frase verbal. Pasemos ahora al ejercicio 4. Tienen un texto con algunas construcciones subrayadas. Cada una de esas construcciones tiene un número de referencia y abajo se les pide que para cada una de esas construcciones reemplacen el verbo subrayado por una frase verbal que exprese el valor semántico que se les pide. Por ejemplo, para el primer verbo conmueve, se les pide que sustituyan la forma simple por una frase verbal que exprese aspecto durativo. Por ejemplo, está conmoviendo. En el segundo caso, analizó tiene que ser sustituido por una frase verbal de aspecto iterativo, que podría ser volvió a analizar. En el tercero, impactará debe ser sustituido por una frase verbal de temporalidad futura, que podría ser va a impactar. Y en el cuarto, reemplazamos enteró por una frase verbal que exprese aspecto de inmediatez, como acaba de enterarse. Finalizando el texto del ejercicio 4, tenemos generó como forma simple a ser sustituida por una frase verbal de aspecto progresivo, que podría ser, por ejemplo, viene generando o fue generando. En el 6, quedaría tiene que ser sustituido por una frase verbal de posibilidad, que podría ser podría quedar. En el 7, analizó tiene que ser reemplazada por una frase verbal de aspecto terminativo. Por ejemplo, terminó de analizar, acabó de analizar. Y la número 8, que es la última, tendrá, debe ser sustituido por una frase verbal de culminación de proceso, que podría ser llegará a tener.
El último ejercicio de la guía, el ejercicio 5, es el que van a hacer por escrito y van a enviar por mail para que yo pueda hacerles una devolución individual. Explico brevemente de qué se trata. Aparece un texto con construcciones subrayadas. Ya sabemos que esas construcciones subrayadas son frases verbales y lo que ustedes tienen que hacer es agruparlas según la clase a la que pertenecen. Me refiero a frases verbales de tiempo compuesto, frases verbales pasivas y frases verbales con verboide, y de acuerdo con el valor semántico que expresan en cada caso, modales, aspectuales y temporales. Lo que tienen que hacer es crear sistemas y subsistemas de frases verbales con estas construcciones que aparecen subrayadas en el texto. A continuación les indico cómo van a hacer para la entrega.